Episodio número 3. Creer es el primer paso. Y sobre todo creer en mi equipo es el primer paso. Jocko Willink platica de una anécdota que cuando estaban en Irak les habían ordenado que ellos como Navy SEALs, como fuerzas de élite, se ayudaran de las fuerzas armadas de Irak para liberar la capital. Entonces a él y a sus colegas, que son soldados de élite, que se han entrenado durante muchos años, que saben muy bien el terreno, se les hizo algo muy peligroso, muy tonto, agarrar a soldados de principiantes o personas que incluso eran famosos por correr en el primer disparo o incluso dispararse entre ellos mismos o dispararse en un pie. ¿Qué pasa cuando el equipo que tienes, qué pasa cuando te han dado la instrucción de estar con un equipo que no sabe nada o que está en las primeras o que son principiantes o que son amateurs? Desgraciadamente no siempre podemos tener la mesa servida. Cuando tenemos la responsabilidad de agarrar grupos de trabajo que no saben absolutamente nada, la idea es venderles un plan a ellos. Y vamos a leer este apunte que está aquí. Dice aquí, hablando de Jocko Willink, dice aquí: cuando se dieron cuenta por primera vez que el equipo de Navy SEALs en Irak tendría que tomar a fuerza la capital y que tendrían que ayudarse de los soldados iraquíes, los soldados Navy estaban horrorizados. No solo parecía ridículo emparejar soldados de élite con soldados principiantes, también se arriesgaba a ser extremadamente peligroso. Algunos de estos soldados iraquíes eran conocidos por desertar en el primer tiro o incluso por dispararse por accidente. Por lo tanto, fue difícil por delante de su equipo y presentar el plan. De hecho, es difícil vender un plan a tu equipo si uno no cree primero en el plan. Importante, cuando a ti te han dado instrucciones que a ti te parecen fuera de lógica, pero que se tienen que hacer, tú no puedes ir con tu equipo a decirles: miren, me dijeron que se tiene que hacer esto, considero que es una estupidez, pero lo vamos a hacer. Porque eso nunca va a funcionar. Tú debes ir a mostrarle tu preocupación a tu líder, y si tu líder aún así te insiste y te dice: sí, pero se tiene que hacer. Y hay cosas que queremos hacer porque son cómodas o porque ya sabemos cómo se hacen o que sabemos el procedimiento que se debe llevar para que se haga. Pero hay cosas que puede ser que no se hayan probado nunca, o nunca se ha entrado a ese mercado, nunca se ha probado ese nicho, y te dicen: ¿sabes qué? Vas a tener que entrar en tal zona geográfica a vender, por ejemplo, ¿no? A empezar con tus productos. Entonces, si tú no crees en el plan, si tú que ya compraste la idea de que no, es que en esa zona nadie compra, es porque entonces tú no te va a ir mal, porque tú no has creído primero en el plan como para dárselos a entender a tus soldados. Una de mis primeras emprendimientos, no era un trabajo, yo vivía en la ciudad de Mérida. Y en aquel entonces me iba muy mal en un empleo que yo tenía, no me alcanzaba para nada. Y mi roomie, la persona que vivía conmigo, era un hombre muy pintoresco. Él se dedicaba a vender libros de puerta en puerta cuando todavía había libros. Todavía ni siquiera había Encarta, estamos hablando de 1993 más o menos. Entonces me iba tan mal que no tenía dinero para la renta. Y un día él me invitó a comer y me dijo: mire, ahí hay comida en el refrigerador, coma. Yo me he dado cuenta que a veces ni come. Me iba muy mal, estaba yo lejos de mi casa, era una experiencia horrible. Me pagó mi renta y me dice: le voy a pagar la renta este mes si usted me ayuda con una condición. Y le dije: pues sí. Me dice: necesito que me acompañe a vender mis libros. Y me dice: necesito de alguien que me ayude a cargar lo que llevo. Entonces yo me sentí moralmente obligado y con gusto a pagar la deuda que había contraído. Le dije: claro, ¿qué día? El sábado, claro. Entonces el sábado nos levantamos muy temprano, nos vestimos, era Mérida, Yucatán, una guayabera y era todo. Y mi pantalón, guayabera, unos zapatos para caminar. Y me dice, ahí tenía un carro muy hermoso, un neón de aquel entonces. Pero me dice: no, nos vamos a ir en camión. Y fuimos a la central camionera y nos fuimos a los pueblos que estaban cerca de Progreso, que eran pueblos que incluso algunos de ellos no tenían ni siquiera caminos pavimentados. Entonces cuando bajamos del camión, pues yo llevaba una pila de muestras y de folletos. Entonces yo le dije: no, yo no creo que vaya a vender nada aquí. Digo, aquí se parece ser que la gente apenas si tiene para comer. O sea, ¿cómo van a comprar un libro?
Y me acuerdo que él tiene una seguridad tan alegre que me contagiaba y que me decía, es que en estos lugares es donde más vendo. Entonces, bueno, qué tan pobre era el lugar, que ni siquiera había puerta para tocar. O sea, eran unas como casas donde la puerta era una cortina. O sea, había tanta confianza entre la gente de la comunidad que pues, nadie se atrevía a meterse a otra casa. Entonces no había un lugar donde tocar la puerta. O sea, simplemente él empezaba y gritaba con las personas que estaban ahí, buenas. Entonces alguien se asomaba y como nos veían más o menos vestidos de ciudad, con portafolios y lo que traíamos, me acuerdo que la gente inmediatamente le decía, no, nada, nada. Algunos ni hablaban español, o hablaban muy poco español. Entonces él me encanta que nunca se daba por vencido y siempre les decía, ¿nada de qué? Y la gente le contestaba, no, que no compramos nada. Y él decía, no le vengo a vender nada. De hecho, le vengo a hacer un regalo, pero si no lo quiere, me voy. Entonces, la persona cuando veía que era un regalo, ya se asomaba y decía, a ver, ¿de qué es el regalo? Y él decía, se lo voy a dar siempre y cuando me conteste unas preguntas de cultura general. Entonces les hacía preguntas que eran básicamente de primaria y muy pocas personas las podían contestar. Y cuando no las contestaban siempre les decía algo durísimo, se los decía y a mí me sorprendía que alguien no le hubiera tirado algo en la cabeza. Les decía, ¿le gustaría que sus hijos acabaran como usted? Entonces cuando decía eso yo me ponía así pero muy tenso porque decía, a ver, ¿en qué momento la gente se enoja, no? Pero la gente muy avergonzada decía, no, es que yo por eso quiero que mis hijos salgan adelante. Entonces él decía, mire, como una oferta especial, hoy traemos una enciclopedia, se las empezaba a vender. Verlo era magia. Si hubiera tenido, yo haría lo que fuera por tener una videocámara, regresar al pasado y filmar el tipo de venta que hacía, porque él no les vendía los libros. Él les vendía la posibilidad de que sus hijos salieran de donde estaban viviendo a hacer una vida mejor. Cuando él ya era una persona directiva de la empresa editorial, yo le decía, ¿no extrañas ir a vender libros? Dice, todavía me voy a vender libros de vez en cuando. Entonces le dije luego, ¿no te da pena que alguien te diga que vendes libros? Dice, yo no vendo libros, yo mejoro el futuro de México. Entonces eso a mí me emocionaba muchísimo porque él de verdad estaba convencido que él mejoraba el futuro de este país. Él decía, si un día yo me muero, el día que yo me muera, me voy a morir muy feliz, porque allá en Yucatán habrá al menos un muchacho que haya cambiado su vida gracias a la enciclopedia que le compraron sus padres. Entonces, este tipo de motivación fortísima que tenían lo volvió un excelente instructor de vendedores. Él hizo escuela en la editorial en la que estaba. Bueno, ya obviamente con el tiempo las cosas han ido cambiando bastante, pero él llegó a tener muchísimos alumnos. La escuela, la editorial incluso lo mandaba a distintas partes de la República para que preparara a estas personas. Y se los llevaba como a mí. De hecho, a mí eso fue lo que hizo que me naciera el gusto por las ventas. La facilidad que él tenía para venderle a una persona la idea del futuro. Eso me gustaba muchísimo. Las señoras que compraban su enciclopedia, que era gente muy pobre y que la pagaban en abonos, ellas compraban la enciclopedia con la promesa interna de que sus hijos iban a ser mejores si tenían una enciclopedia. Entonces él nunca se vio como un vendedor de libros. Él se veía como un constructor del futuro. Se veía como alguien que generaba y motivaba un cambio, un game changer. Él se veía a sí mismo no como una persona que andaba tocando puertas. Se veía como alguien que ofrecía una oportunidad para que la gente saliera adelante. ¿Quién se puede resistir a ese tipo de magia? ¿Quién se puede resistir a ese tipo de seguridad? Cuando tu líder es una persona que se cree lo que está vendiendo, cuando tú eres un líder que cree lo que está vendiendo, tus seguidores, tus empleados te van a seguir hasta el fin del mundo.